Bueno, hemos estado dándole seguimiento a lo que está pasando en China con el coronavirus. Porque la OMC, la Organización Mundial de la Salud, ha estado advirtiendo de que el crecimiento que ha tenido hasta ahora la cantidad de infectados en China pudiera llevar a que los países circundantes siga aumentando la cantidad de personas afectadas y que entonces esos países empiecen a afectar a otros y que entonces el virus se irradie por todas partes del mundo. Y hay que ver, dice, oigan lo que pasó en solo un día, este jueves pasado, en solo un día, hubo 15,000 nuevos infectados. Solo en China hubo 242 muertos en un solo día. Aquí en China, en el continente asiático, solo en el día de ayer reportaron 254 nuevos infectados. Le han puesto COVID-19 al coronavirus el nombre que le han puesto es COVID-19. Yo escuchaba a un experto en las bolsas de valores que explicaba que todavía los niveles de daño que ha hecho el coronavirus o el COVID-19 no había afectado las bolsas de valores porque ellos entendían que ese virus se está propagando en la forma en que lo está haciendo porque estamos en el invierno, estamos en la temporada fría del hemisferio norte. Y él decía, pero si después de marzo, cuando ya el hemisferio norte empieza a calentarse, los niveles de propagación del COVID-19 o el coronavirus continúan, las bolsas de valores se van a estremecer. De hecho, el petróleo ha venido en picada en los últimos días porque la economía china está prácticamente paralizada. Yo decía la semana pasada que de 10 grandes puertos de mayor actividad exportadora en el mundo, China tiene 7. Y esos 7 puertos estaban prácticamente en cero. Porque toda esa actividad se ha paralizado. La gente la tienen recluida en sus casas como forma de evitar la propagación rápida del virus. A pesar de eso, a pesar de que China tiene a su población en cuarentena, oigan las noticias cómo que se están dando. Negativa. Es más, el pasado martes o miércoles hubo una especie de esperanza porque el nivel de personas que se reportaron con la afección bajó. Y eso creó cierta esperanza. Pero este jueves las noticias fueron totalmente negativas porque se recurrió como forma de prever y de controlar la expansión del virus.
se asumió un nuevo modelo de diagnóstico. Y es que en vez de hacerle la prueba de sangre y eso que dura varios días en dar o no positivo, lo que están haciendo es que le están haciendo una tomografía de los pulmones a las personas, y si ven que está desarrollando neumonía, entonces ya a esa persona la señalan como un posible afectado. Entonces, cuando asumieron ese nuevo modelo de diagnóstico del coronavirus, entonces la cantidad de infectados subió de manera astronómica en un solo día. Miren, este ha sido el mayor salto que ha tenido el coronavirus en un día. La cantidad de infectados en China ronda los 60,000, promedia los 60,000, de los cuales hay 1.363 fallecidos. Y de estos, 8.204 están en un estado grave. Oigan eso. Hay 5.910 personas que se han recuperado del coronavirus. Hay 16.067 que están en observación. En Vietnam, que está pegado de China, es uno de los países circundantes a China, hay 10.000 personas en cuarentena. Hay 16 casos ya detectados. En Japón, por ejemplo, hay 44 casos. Hay un crucero que lo tienen ahí en cuarentena, y en ese crucero ya hay varias personas que están infectadas. Miren, esto es realmente una epidemia para ponerle mucha atención. El crucero es el Diamond Prince. Lo tienen en cuarentena, aunque han atendido en principio a los ancianos, las personas de mayor edad, y lo que no han dado positivo lo están sacando del crucero y lo están llevando a otro nivel de cuarentena ya en tierra para reducir sus niveles de afección. Decía el director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que el coronavirus representa una amenaza muy seria, una grave amenaza muy seria para el mundo. El señor Tedros Adhanom Ghebreyesus dice él que aunque el 99% de los casos de los infectados con el coronavirus están en China, dice él que eso no quita la amenaza que representa el coronavirus para todo el planeta, porque no se sabe hasta dónde podría llegar los niveles de personas afectadas. Yo, de hecho, explicaba cómo ese experto en las bolsas de valores decía que estos niveles de desarrollo a que ha llegado el coronavirus no ha afectado las bolsas de valores, porque se entiende que la mayor expansión de ese tipo de virus es en la temporada fría del hemisferio norte, y él decía que se espera que al calentar a partir de marzo por ahí empiecen a bajar, pero que si esos niveles de propagación continúan a pesar de que empieza a calentarse un poco el hemisferio norte, entonces las bolsas de valores se van a estremecer. El que la OMS entienda que este coronavirus es realmente una seria amenaza para todo el mundo, yo pienso que
nosotros que somos isleños y que por tanto tenemos un promedio menor de que eso llegue aquí, porque estas islas, un virus de esa naturaleza tendría que llegar por barco o por avión. Nosotros tenemos el grave problema de Haití. Y si un virus de ese tipo llega a Haití, yo pienso que se va a la isla entera. Se va a la isla entera porque los niveles de hacinamiento, de atraso en que vive Haití, va a llevar a que eso pase de una vez para este lado. Y al poco tiempo, de este lado de la isla, serán miles y miles los infectados. Bueno, ya está con nosotros aquí el doctor Antonio Medina, vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, abogado, un hombre de mucho prestigio académico en esta sociedad. Buenos días, doctor, ¿cómo estamos? Buenos días, hermano. Muy agradecido por su invitación. No, agradecido estamos nosotros que usted comparta y además este espacio con felicitaciones nosotros. A todos los amigas y amigos televidentes. Hoy es Día del Amor y la Amistad. Sí. El amor y la amistad son valores del ser humano que los unen, de manera que hoy es un día muy especial. Uno de los valores que la gente más seguimiento le da, uno de los valores, porque donde quiera que estamos hay amor, ya sea del tipo que sea, pero donde quiera que estamos hay amor, y entonces es una de las manifestaciones humanas que está más latente cada día con todos. Sin amor y sin amistad no hay sociedad. Así es. Porque los seres humanos viven en familia, en grupos, y precisamente son esos sentimientos la base de esa unidad. Sí. Doctor, ¿cómo está la UAS? La UAS está muy bien, la UAS se está trabajando en esta gestión que encabeza la doctora Emma Polanco. Se ha hecho un gran trabajo en el año y medio que tenemos al mando de la Primada de América Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los niveles de alumnos en la UAS con todas estas universidades privadas en los últimos años han subido, se mantienen o han bajado. ¿Cómo están? No, se mantienen, por supuesto, porque muchos de esos estudiantes de la educación preuniversitaria, sobre todo los que vienen de los liceos públicos, de las escuelas públicas, la única posibilidad que tienen de hacerse de una profesión es la UAS, porque es la que le abre las puertas, la que le posibilita, porque ustedes saben que la educación superior privada es bastante costosa, y un hijo de un campesino, un hijo de un obrero, una persona de los sectores más Ni siquiera de los profesionales. No pueden. Incluso muchos sectores de clase media tienen sus hijos en la UAS, porque la UAS le ofrece todas las facilidades, porque por eso es que la UAS es uno de los factores más importantes de ascenso social en la República Dominicana, de movilidad social ascendente. De ahí el gran rol, el gran trabajo, ¿no? Que hace la UAS, el gran aporte que hace nuestra institución académica a la sociedad dominicana. Por eso es un patrimonio del pueblo dominicano. Sin embargo, muchos jóvenes, y lo digo porque tengo una hija que va a entrar a la universidad ahora y ella dice que ya no quiere ir para la UAS porque en la UAS se pierde mucho tiempo, que hacen mucho lío y que las clases se paran mucho. Ese es un punto débil que tiene la UAS. Pero en la UAS ya esa etapa ha sido superada en esta gestión. ¿Qué tiempo hace que usted no escucha ni ve en la televisión que hay un disturbio, que hay una interrupción de la docencia? O sea, hace tiempo nosotros tomamos las medidas disciplinarias del lugar para evitar ese tipo de situaciones. Los gremios, los grupos estudiantiles pueden reclamar sus derechos, pueden protestar, pero en orden, sin afectar el desenvolvimiento de la universidad. Y por eso que ustedes ven que los semestres, los ciclos académicos se desarrollan normalmente. Y eso se debe en gran medida a la visión y al trabajo que ha hecho esta gestión que encabeza la doctora Emma Polanco. ¿Cómo entonces esos grupos hacen? Porque es que esos grupos eran una especie de suprapoder en la UAS y se ponían por encima de todo y eran intocables. O sea, ¿cómo se logra frenar esa influencia de esos grupos en la UAS?
No, los grupos existen, los grupos No, progresistas. yo digo, ¿cómo lo han frenado? Porque es que ellos... No, a eso voy. Los grupos estudiantiles organizados, los gremios, el FAPROBAS, que es el gremio profesoral, ASODEMU, que es el gremio de los empleados y empleadas, la Federación de Estudiantes Dominicanos, eso existe y siempre han existido y han jugado un rol muy importante en la sociedad dominicana, el movimiento estudiantil, todos lo conocemos, en lo que es las luchas democráticas y por los derechos ciudadanos en la República Dominicana. Eso no hay que quitárselo. Ahora, hay que distinguir entre esos grupos que existen y que juegan su papel muy importante en mantener nuestra institución, a grupos anarquistas que muchas veces ni siquiera eran universitarios, que nosotros, a los que estaban o eran estudiantes o empleados, fueron sancionados, porque eran grupos que actuaban a la libre, sin ningún motivo, hacían una movilización, quemando goma, tirando piedra, y eso lamentablemente afectaba la imagen de la universidad. Eso no quiere decir que no se proteste ni se reclamen sus derechos. Eso está protegido por la Constitución. Pero entre el desorden, la anarquía y una protesta justa, hay muchas diferencias. Allá los gremios protestan, FAPROBAS, ASODEMU, los grupos estudiantiles, y tienen derecho a hacerlo. Pero de ahí a, por ningún motivo, hacer una movilización, pararse en el medio de una bocacalle, a quemar goma, a tirar basura, eso no tiene razón de ser. Eso es totalmente fuera de contexto y no hay justificación para eso. Además, díganme, la universidad básicamente es un escenario para educar, para estudiar, para investigar y también para defender los derechos ciudadanos, lógicamente, porque la universidad debe de ser la voz crítica de la sociedad y juega un papel muy importante en ese sentido, porque las actividades institucionales de la UAS se desarrollan en 3 ejes fundamentales, que son la docencia, la investigación y la extensión. O sea, la universidad también tiene un compromiso social, una responsabilidad frente a la sociedad y lo hace, ¿no? Y lo ha hecho históricamente. Y esos grupos estudiantiles han jugado su papel también después del movimiento renovador, las luchas democráticas, las luchas por las libertades públicas, los grupos progresistas. O sea, que hay que distinguir entre esos y la simple anarquía y desorden, lo que nosotros no toleramos. Y muchos de esos grupos también tampoco lo aceptan, ¿no? Ni lo apoyan. Doctor, al principio del programa yo decía, participé anoche en una conferencia que dio el director de IDEA del Instituto de Desarrollo Político de las Américas, aquí en Funglodes. Y yo decía que Funglodes es una especie de instituto para el desarrollo del pensamiento político. Correcto. Y yo decía que la UAS y otras universidades debieran de tener institutos para el desarrollo así de las ideas, donde se manifiesten las religiones, los partidos, las corrientes políticas, donde se manifieste todo el mundo abiertamente, sin ningún menoscabo. Y la UAS ha tenido un gran ejercicio político durante muchos años, pero no especializado un centro así como lo es Funglodes para el debate político. Nosotros tenemos institutos de investigación, 25 institutos de investigación a todos los niveles, en las diferentes áreas. En el área de las ciencias políticas también tenemos institutos, el Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas, el Instituto de Criminología, el Observatorio de Políticas Públicas, que a nivel, por ejemplo, de medio ambiente, la Comisión Medioambiental, que ustedes a diario lo ven dando opinión, defendiendo los derechos en sus áreas y aportando también en el debate nacional. O sea que la OEA siempre ha estado presente,
y nosotros mismos, como desde el ámbito de la política de extensión, promovemos ese tipo de debate, de conferencias, de paneles, de eventos internacionales. O sea, la UAS es escenario permanente de ese tipo. Pero no trasciende, porque yo casi no los veo. No, ¿cómo que no trasciende? Yo lo veo en la prensa permanentemente. Por ejemplo, hace 2 días estaba el presidente de la Suprema discutiendo, planteando la visión Justicia 2024, o sea, la planificación estratégica de la justicia, y ahí hubo debate, porque hubo preguntas, cuestionamientos, y democráticamente se discutió, y así van otros, el presidente del Tribunal Constitucional en otras áreas. Por ejemplo, sobre el coronavirus se hizo un gran panel con asistencia de todos los sectores del sector salud, planteando la situación, el problema del virus que está afectando a la humanidad. Y así vemos en el área de medio ambiente, la Comisión Medioambiental, que tiene presencia permanente en los medios. Entonces, eso se ve a diario, incluso uno que tiene que ver con la visibilización de eso, permanentemente estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Y el desarrollo de las carreras técnicas, yo recuerdo que la UAS una vez estuvo promoviendo el desarrollo de carreras, que tenía un plan con el BIC, incluso puso unos carteles grandísimos. Sí, eso hace mucho, eso fue en la gestión. Pero todo eso se diluyó y la UAS todavía tiene las carreras de siempre, pero no ha empezado en esa carrera técnica a hacer un trabajo de desarrollo en la carrera técnica. Nosotros estamos trabajando en un proceso amplio de rediseño curricular a todos los niveles y planteando la creación de carreras técnicas. Ahora estamos en eso, en determinadas facultades y en recintos y centros regionales que estén en correspondencia con las necesidades de esos lugares. De cada uno de esas regiones. Se está trabajando, incluso eso se está haciendo en coordinación y con el apoyo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESI, con asesores extranjeros. O sea que estamos en ese proceso amplio de rediseño de todas las carreras, de todos los planes de estudio, del enfoque. Estamos ahora en el enfoque por competencia. Es decir, haciendo de la experiencia y de la práctica para que nuestros egresados sean más eficientes y el mercado se inserten con más facilidad, lo cual es muy positivo. Es decir, que en esa materia también hemos avanzado y estamos trabajando en esta gestión. Porque hay un estudio que dice que en los próximos 10 o 15 años, las carreras de mayor fomento hoy no van a ser necesarias por el mismo desarrollo de la tecnología. Pero todavía aquí las universidades dominicanas tienen una gran escuela de Derecho, tienen una gran escuela de mercadeo, o sea, de las mismas carreras, y hay una especie como de círculo vicioso. No la UAS, porque eso se está dando en todas las academias. Y aquí como que no hay un estudio de eso. Incluso el periodista Andrea Pejarme escribió un libro sobre ese tema, de que ya la humanidad tiene que ir haciendo una especie de estudio de cuáles son las carreras que en las próximas décadas van a ser necesarias. Y entonces vamos a pedirle al máster que le traiga agua para que... Correcto. Sí. Entonces, él le decía que se debe de hacer un estudio de cuáles son las carreras que en las próximas décadas van a ser necesarias para mandarle más recursos a esas carreras y reducir esas que ya son muy tradicionales. Bueno, las carreras tradicionales siempre van a existir. Ahora bien, el mundo cambia, hay una transformación a todos los niveles y creo que las academias deben de adecuarse a esos procesos con la ampliación de nuevas ofertas de carreras que estén en correspondencia con esas necesidades en el área de la tecnología, de la ciencia, y en eso estamos en la UAS precisamente, en el marco de ese proceso de rediseño curricular,
para evaluar las necesidades del mercado, incluso de las regiones donde nosotros tenemos recintos y centros regionales. De manera que eso es cierto, ¿no? Hay que actualizar, hay que modernizar y que esa oferta se corresponda con las necesidades de la sociedad de hoy. Sí, Eury, vamos a una pausa. Volveremos inmediatamente con esta interesante entrevista con el vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Medina, que nos está dando una explicación de cómo andan las cosas en esa alta academia de estudios.